A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos en otro viernes, pero claro, no es un viernes cualquiera porque hoy es viernes 13. Y sí, hoy es viernes 13. Es viernes 13 hoy. Y estamos acá con el licenciado Gustavo Rocco para hablar de distintos temas que tienen que ver con ese otro campo que está más allá de la ciencia, ¿podemos decir eso? Por ahora sí. Claro. No sabemos. La ciencia, viste, que es falible. Lo que hoy considera verdades pueden ser falsas en otro momento y los que son falsos hoy pueden ser verdades más adelante. Mario Bunge, definición. Quizás algunos de nuestros oyentes recuerden al doctor Mario Bunge. Bunge, alemán. Es Bunge. Sí. Claro que todo lo que no se podía poner en cuantificable, yo decía, abajo del microscopio o con el telescopio, todo lo que no se podía medir, entonces no era ciencia, obviamente. Por eso... Es falso. Sí, además de que no era ciencia. Que no quiere decir que sea mentira. Es falso, no quiere decir que sea mentira. Ese es un tema que vamos a desarrollar enseguida. Porque entonces era... y lo único real y verdadero es lo que nos da la ciencia. Y eso, cada vez que yo escucho eso, recuerdo los cursos de historia de la ciencia que hice allá en mis 20 años, o sea, estoy hablando de 50 años atrás, con uno de los grandes historiadores de la ciencia que tuvo el mundo hispanoparlante, que nos decía, ¿saben qué es la historia de la ciencia? Es la historia de los errores que tuvo que corregir la ciencia. Y está muy buena definición, sí. Y cualquiera que haya estudiado, no necesita estudiar historia de la ciencia, historia de la cultura, te das cuenta. En plena Edad Media y hasta el 1800 era ciencia médica que para conocer si la persona había muerto, desencarnado, le poníamos un espejito. Exacto. Delante de la boca y de la nariz, si no lo empañaba estaba muerto. De esa manera descubrieron que había mucha gente a la cual ponían en la tumba y después quería salir. Edgar Allan Poe, el trauma de Edgar Allan Poe, ¿no? Dicho esto, ¿vos conocés, Gustavo Rocco, de dónde viene la expresión castellana que decían nuestros padres, abuelos? Lo salvó la campana. Un hecho aparentemente fortuito, considerado como milagroso, supongo que sería eso. Yo durante mucho tiempo pensé, claro, como eso lo escuchaba de chico, yo pensaba, lo salvó la campana debe tener que ver con que el profesor lo había llamado al frente, estaba dando el examen y sonó la campana del recreo de que terminó la hora, lo salvó la campana. Yo pensé que venía de ahí. No, yo creo que viene del box. Me enteré de dónde viene. A ver. Esto tiene... No, porque se cree que viene del box. Claro, ahí también podría ser, claro. Un knockout y él ya salvó no contó la 10, no llegó a 10 la cuenta. Lo salvó la campana. Claro. ¿Ves? Cada uno de nosotros, según el momento sociocultural que estaba viviendo, dice, fue esto, fue el otro. En realidad esta historia de lo salvó la campana comienza en la Europa de la Edad Media, a raíz de lo que comentábamos recién. Como los científicos de esa época, en este caso los médicos, determinaban que tal o cual había muerto, pero después resulta que al tiempo se descubría que quiso salir del ataúd, estaba vivo. Entonces se empezaron a construir en las tumbas un sistema por el cual
afuera de la tumba había una campana, un hilo que ingresaba en el ataúd abierto, ¿sí?, con una muesca abierto, muy bien. Cosa que si el muerto no estaba muerto y se despertaba, salía de su estado catatónico, tiraba del hilo, la campana sonaba, los cuidadores del cementerio se daban cuenta, enterramos a uno vivo, pero si lo enterramos hace 5 días, pero está sonando la campana, lo salvó la campana. Lo sacaban del enterratorio y abrían el ataúd. Después se asoció a todo, donde haya campana. Claro, lo salvó la campana. Claro. Pero esto, para que nos demos cuenta justamente que la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia. Es interesantísimo. Y luego esto que implica ya hoy en día, y vos me ayudarás a repensarlo, pero que se conocía bien en la remota antigüedad, que los seres humanos somos mucho más que resultado de reacciones fisicoquímicas y que lo real, lo verdadero, está mucho más allá de los 5 sentidos. Por supuesto, yo no creo que la conciencia esté en el cerebro. Ese es un. Claro. Yo siempre digo que estamos en la cerebrolatría ahora. Me gusta, voy a repetir eso. La cerebrolatría es el Dios, el culto de los neurocientíficos, ¿no? Porque por fin pueden creer en Dios ahora, porque lo pueden tocar, lo pueden ver, lo pueden operar. Ahora pueden creer en Dios. Es más, es probable que nos digan que Dios está situado en el área 7C del cerebro. Y claro, es un error, o sea, la conciencia no está, la conciencia, no lo consciente. Claro. La conciencia con mayúsculas no está en el cerebro, está en otro plano. Uno accede a través del mecanismo cerebral, pero no está la conciencia. Está la mente. La mente no es la conciencia. La conciencia responde al alma y la mente al ego. Son 2 cosas totalmente distintas. Fíjate, claro, cuando hablamos de lo psíquico, de lo consciente, lo inconsciente, Jung hablando del inconsciente colectivo, las estructuras arquetípicas, por supuesto que eso lo vamos a buscar en cualquiera de nuestras células, no está. No. Lo que está es una herencia celular, pero lo que es la memoria ancestral o lo que sea no está ahí. Por eso yo una vez teoricé sobre el término prehistoria. ¿Cómo se usa mal el término prehistoria, ¿no? Ajá, a ver, contanos, sumanos. Porque prehistoria se le llama tanto al mamut como al dinosaurio. Uh-huh. Y no puede ser prehistoria donde no había conciencia humana. Excelente. Porque claro, para que haya historia tengo que tener conciencia. Y para prehistoria también. Tiene que haber habido un recuerdo, una conciencia humana, porque ¿qué es la historia? Es una conjunción y acumulación de datos. Claro, que requieren a alguien que los haya acumulado, pensamiento racional reflexivo. Y la prehistoria tiene que ver con la no acumulación, pero acumulación en la memoria, la transmisión oral. Entonces no puede ser nunca el dinosaurio un animal prehistórico en el momento que no existía la conciencia humana. Que nosotros los humanos no hacíamos historia. Exactamente. Bueno, ahí me llevas a otro de los temas que hemos hablado varias veces acá en Confines del Conocimiento, así que te lo voy a cabecear. A ver, ¿a vos no te llama poderosamente la atención lo que la historia oficial, la ciencia oficial académica nos dice? El Homo habilis, sapiens erectus, Homo de Cromañón, Homo de Pekín, el Homo ludens, el más peligroso. Bueno, pero ese es más reciente, ese es invento reciente. Después vamos a hablar de Homo ludens para los oyentes que no conocen de qué estamos hablando. Todos esos Homo que hubo en todo el planeta Tierra desde hace 1 millón de años. Durante 1 millón de años vivieron en la cueva, en la caverna. Durante 1 millón de años el que más evolucionó lo hizo cuando agarró 2 piedras, pulió una y más o menos tenía algo como un cuchillito. Tenían que cuidar el fuego sacándolo de cuando en un bosque caía un rayo que producía un incendio, no sabían. Otros sí avanzaron un poquito más, descubrieron que golpeando una piedra contra la otra salió una chispita.
Durante 1 millón de años no hicieron más que eso. Bueno, quizás alguno agarró un cuerito y se lo puso encima para abrigarse. Fines del Pleistoceno, más o menos 16.000 a 14.500 años atrás, algo pasa, como si hubieran apretado un botón, algo pasa en todas las especies de Homo que había en la Tierra, y empieza a generar esto que somos nosotros hoy y que la antropología moderna llama el hombre moderno. Sí. Ahora, ¿cómo? En 1 millón de años, nada. Tampoco eso que el mismo Darwin se dio cuenta cuando habló del eslabón perdido, que era Darwin un evolucionista, pero decía, pero acá hay algo de los grandes primates, el Homo, al ser humano moderno, no están las distintas etapas, falta algo, repentinamente aparecemos nosotros. ¿No te llama la atención? Sí, bueno, ahí está el tema de la prehistoria, ¿no? ¿Qué pasó en la prehistoria verdaderamente? Sí. Tenemos los mitos nada más. La prehistoria se corresponde con los mitos. Y los mitos siempre encierran una potencia energética. Claro. Para la ciencia los mitos son cosas falsas, es un sinónimo de falso. Pero para la antropología no. Estrictamente para las ciencias sociales, sacando la ciencia básica, el mito tiene una potencia energética para el psicoanálisis, sí, para la psicología. Entonces me parece que la bipedestación fue fundamental. El hecho del hombre poder pararse y elevar su cabeza, ahí tiene un poco el cerebro de conector, fue el conector con esa conciencia, me parece. El hombre empezar a mirar desde otro lugar, dejar caminar en 4 patas, pararse y empezar a tomar dimensión de lo que es la conciencia, empezar a ver las cosas desde otro nivel, ¿no? Claro, lo que ocurre es que durante ese 1 millón de años del Homo habilis, el Homo sapiens, ese Homo ya estaba erguido en 2 extremidades superiores, pero no avanzaba, no salía de la cueva de la caverna. Y algo pasa que, según la antropología oficial, bueno, nos hicimos sedentarios, empezamos con la agricultura, con la ganadería, y todo eso habría generado el hombre moderno. Pero llama la atención porque también uno tiene derecho a preguntarse por qué durante 1 millón de años no lo hicieron y repentinamente lo empiezan a hacer en todo el planeta. Toda la impresión como alguien que apretó un botón. Puede ser, y entonces sí, en todos lados empezó a suceder esto. Es como mínimo raro. Vos fijate esto del eslabón perdido. Entre los grandes primates y el hombre moderno hay una distancia tan abismal. No hay un animal que no sea el humano que tenga, por ejemplo, libre albedrío. Poder tomar decisiones. ¿Venimos a hacer programa o no venimos? Por eso el único que hace cultura es el hombre. Bueno. Porque pueden decir, no, la abeja hace el pan, no, las hacen todos iguales. Eso es el instinto. Eso es natural, naturaleza, claro. El hombre es el que transforma la naturaleza, eso es la cultura, transformar la naturaleza. El hombre, exactamente, tal como vos decís, pero yo voy a agregar esto, y el hombre es un eterno desconforme. El animal repite sus instintos, pero nosotros... Mira todo lo que hemos cambiado, la forma de edificar en lo que va de 200 años. Bueno, vamos a ir a la Luna, vamos a ir a Marte, vamos a ir a las estrellas, vamos a ir al profundo del mar, vamos a descubrir, vamos a hacer arte. Estamos siempre desconformes. Eso no ocurre en ninguna especie que yo conozca. Es que, bueno, el arte es un poco esa búsqueda de calmar esa imperfección. Sí, claro. Me quedé pensando porque en una conferencia que dio hacia fin del año pasado, filósofo, Santiago Kovadlov, sí, acá en la Sociedad Argentina de Escritores, y él terminó diciendo algo que aunque el salón estaba lleno, me dio la impresión que unos pocos pudimos entender, porque cuando al final llegan las preguntas y alguien le dice, profesor Kovadlov, pero una definición de lo humano, entonces él dice, la tengo y es muy breve, el humano es un error. El humano es un error. Claro, porque la idea es, y gracias a que es un error, es que estamos continuamente en una búsqueda de cambio, de perfección, de mejoramiento. Si el ser humano fuera perfecto,
estaríamos, no sé si sentados en una silla mirando lo que pasa. El único animal que se complicó la vida. Exactamente. Pequeño detalle. Vamos a hacer una primera pausa. Seguimos dialogando de estos temas en Confines del Conocimiento con el licenciado Gustavo Rocco. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. A la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les recordamos que pueden participar aquí en el programa con sus preguntas, consultas, ideas, sugerencias, escribiendo a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Ya estamos recibiendo llamados. Exactamente. Sí, pues déjalos que suenen. Nosotros en la pausa los leemos. Y si podemos responder hoy, ya respondemos. 11 49 49 28 50. Gustavo Rocco, además, es, y no exagero, la persona que hoy en día en el mundo hispanoparlante mejor conoce, ha estudiado, investigado, traducido directamente del chino al castellano el I Ching. Algunos pueden no conocer de qué se trata el I Ching o Yi King, el oráculo chino, un libro sapiencial, pero lo interesante es que se usa como arte mántica, es decir, como medio de adivinación. Y no es que Gustavo Rocco, Antonio Las Heras les decimos funciona. Ya lo decía Carl Gustav Jung años antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, después se continuó con estos estudios. Carl Gustav Jung, el psiquiatra más prestigioso de toda Europa, decía, si él como psiquiatra y psicoanalista atendía consultas, él decía, cuando un tratamiento ha quedado interrumpido, yo le decía al consultante, primero, mire, acá tiene, el tratamiento no avanza, está estancado, esto no funciona, así que le doy esta lista de colegas míos, llámelo, porque acá parece que no podemos más. Y el consultante decía, no, doctor, yo sigo atendiéndome con usted, de ninguna manera, no. Bueno, entonces le doy esta otra lista. La persona mira, ¿y esta lista de qué es, doctor? Esas listas son astrólogos de mi confianza. Astrólogos, no astrónomos, de mi confianza. Hágase hacer una carta natal. Cuando tiene la carta natal, venga, interpretamos la carta y vemos por qué estamos trabados en la psicoterapia, en el psicoanálisis. Pero la persona decía, no, yo no quiero meter a ningún otro. Doctor, esto lo tenemos que arreglar entre usted y yo. Ah, bueno, venga a la próxima sesión, usted va a consultar el I Ching y yo se lo voy a interpretar. Gustavo, el I Ching en medio del trabajo psicoanalítico, y bien explica Jung lo útil que le era. Sí, y no nos olvidemos que era el libro obligatorio de los oficiales de la Armada japonesa. Ah, eso desconocía. Sí, por orden del emperador. Sí. Libro obligatorio, lo tenían que tener. Lo tenían que tener y consultar. Consulta. Los oficiales de la Armada japonesa. Libro obligatorio. Vos me vas a corregir o ratificar. Yo había leído en su momento que Mao Zedong consultaba todas las mañanas el I Ching. Sí, incluso creo que hubo una proeza de él de cruzar a nado el río Amarillo. Ajá. Y consultó el I Ching antes y de acuerdo a la respuesta se lanzó y logró cierto arrastre ahí popular en las aldeas con esa proeza que hizo. Cruzó a nado el río Amarillo, que era un río correntoso, ¿no? Claro, pero primero consultó el I Ching y el Ching le dijo que hay que cruzar las grandes aguas. Hay que cruzar el gran río, las grandes aguas, la gran corriente. Sí. Y hay otra, bueno, hay mucha gente famosa, ¿no? ¿Por ejemplo? Lennon lo consultaba. John Lennon lo consultaba. Matemáticos por el tema de lo binario, también lo estudiaban. Sí. No, en Occidente es relativamente moderno, digamos. Claro. 400 años, digamos 100 popularmente, porque antes era para una élite. Pero, claro, digamos que para los chinos 300 años es nuevo.
Pero, claro, pero porque el I Ching surge en China. Surge en China. ¿Hace cuánto tiempo? Y ahora 4.500 años. No escrito, Escrito un poco, serán 3.000 y pico. Pero tiene un origen chamánico. Lo usaban los que eran los magos chinos. Hacían toda la magia china. Los chamanes chinos. Claro. Eran los que empezaron. Todavía no tenía un texto el I Ching. Después fue adquiriendo texto. Tiene su auge con la escuela confuciana. Ya en el año 500 a.C., o sea, 2.500 años. Pero hubo 1.700 años antes que no estaba Confucio. Claro. Estaban los Shang, la dinastía Shang, y después la Zhou, que es la que le da el cuerpo al I Ching. Si un oyente ahora nos llama para decir, díganle a Gustavo Rocco por qué funciona, cómo es que funciona, cómo que es mágico, qué respondes. Funciona por el principio mismo que definió Jung, que son las coincidencias significativas sin relación causal, o sea, la sincronicidad. La sincronicidad. O sea, dos hechos de diferentes fuentes que no tienen contacto entre sí producen el mismo fenómeno de imagen y significado. Yo estoy convencido que ahí se ponen en actividad las facultades parapsicológicas de manera inconsciente del consultante, del consultado, si usás las monedas, de cómo cae la moneda psiquinéticamente. Estoy convencido lo que pasa hay es algo de que eso. no ocurre permanentemente la sincronicidad. Lo que pasa es que uno presta atención en cuanto le significa algo, pero siempre, nos vimos que los egipcios hablaban también del doble K, ¿no? Correcto. Entonces, que era eso, se producía al mismo momento de la manera invisible. Entonces, no es algo que no se habló antes. Se conoce como que hay un mundo paralelo de significados que tiene coincidencia con el real. Estoy pensando, porque esta conversación que estamos teniendo, y sin que yo te haya comentado lo que ahora voy a comentar, y salvo que lo hayas escuchado el martes pasado en el programa Sendero de Escritores, martes pasado entrevisté al filósofo Francisco García Bazán. Ah, Bazán, claro. Sí. Palabras mayores. Exactamente. Además, una persona extraordinaria, porque él me dice, en realidad le dice a mi productora, cuando va a hacer la presentación, que diga que tengo 86 años y medio y sigo trabajando. Está muy bien. Muy bien eso. Pero él, sin hablar de Ching y demás, sino de los gnósticos, etcétera, pero hizo una aclaración muy importante que tiene que ver con esto que vos ahora estás diciendo de los que crearon el I Ching, pues son chamanes. Claro, él utilizaba el término, García Bazán utilizó el término sabios. Claro. Entonces él dice, no filósofo. El filósofo en realidad es un caído, es alguien que está justamente amor a la sabiduría, pero tengo amor a la sabiduría, pero no tengo sabiduría. Los sofistas, los sofos, sabios, estaban antes. Exacto. Y esos sabios, tal como vos estás señalando ahora, con los que erigieron de alguna manera ese I Ching, tenían una totalidad, ¿no? García Bazán decía el uno como lo total. Que entiendo que es lo que ha perdido la sociedad, la civilización actual desde un tiempo a esta parte y cada vez más. Sí, más con la preponderancia del conocimiento de la lógica, que es importante, pero se empezó a dejar de lado el conocimiento intuitivo. Eso mismo hablábamos con García Bazán. Entonces hubo se tomó de los griegos solo como preponderancia la lógica, pero los griegos tenían muchas otras cosas. El teatro, que era dionisíaco y partía de una fuente irracional. Gracias a lo cual permite la catarsis. Exacto, exactamente. Claro. Porque el teatro es para eso, para que yo vaya como espectador y me produzca sentimientos, emociones, cosas que en la vida cotidiana quizá me las reprimo. Es trabajar con el conflicto, porque el teatro es conflicto. Si no hay conflicto en la escena, no es teatro, es otra cosa, es un conflicto permanente.
a través del teatro se puede transmitir una serie de cosas que de otra manera no se podría. Sí, ahí tenés el psicodrama de Mayo. Exactamente. Y hoy se hacen otras cosas, constelaciones, otro tipo de cosas que derivan de ahí, por supuesto, de la teatralización. Claro, lo importante es, como decíamos recién y volviendo a Lichín, el tema de poder entender que el ser humano es mucho más que reacciones físico-químicas, que el ser humano es mucho más que pensamiento racional reflexivo, que la creatividad también viene de otros. Por ejemplo, esto de la intuición. Claro. ¿No? Una voz me dice. Yo recuerdo que los griegos hablaban de las voces interiores. El topos urano. El topos urano. El hombre que recuerda. Exactamente. Platón. Exactamente. Entonces, lo que vos decías, me gustó eso de lo físico-químico. ¿Por qué se le da preponderancia a eso? Porque es más fácil de manejar a la gente a través de las reacciones físico-químicas. Sí, por supuesto, y además, como digo siempre, fíjate, lo que se ha estudiado, investigado en parapsicología, que si cinéticamente se puede ayudar a una persona a distancia como perjudicarla, que es lo que de lo más antiguo de la humanidad se llamó la magia negra y la magia blanca. Exacto. Ahora, claro. Magia simpatética, Fraser. Exacto. Ahora, claro, todas esas cosas, como se hacen entre humanos, no hay un producto intermediario que vender. Este sistema, claro, todo lo que tenga que ver con lo físico-químico viene bárbaro, porque termina siendo un comprimido que además, a ver si captaste telepáticamente, Gustavo, además hay que tomarlo, ¿cuánto tiempo? Toda la vida. De por vida, exactamente. De por vida. No me va a dejar de consumir esto, que el laboratorio se funde. Bueno, si nosotros volvemos, y hablábamos eso también con García Bazán y ahora contigo, Gustavo Rocco, ¿cuánto hay de lo que llamamos enfermedad como causa de los propios comportamientos de uno mismo? Y es que muchas de esas drogas las produce el mismo cerebro si uno alcanza el nivel de meditación suficiente. Ah, pero claro, para eso tengo que tener tiempo para algo muy bravo. Tiempo para mí mismo. Claro. Yo le digo siempre en las conferencias a mis alumnos, y sé que vos lo haces también. Si usted no tiene tiempo para sí mismo, ¿para qué está viviendo? Empieza a reflexionar de vuelta. No, pero yo todos los domingos a las 10 de mañana, 10:30 de la mañana, cuento esta anécdota porque es real, me pasó con un exalumno que encontré en la avenida Corrientes. Entonces, digo, sí, nosotros con los amigos, 10:30 de la mañana el domingo nos reunimos, ahí hacemos meditación. Yo dije, después debe ser a las 12:30, hacemos la parrillada. Claro. Bueno, entonces le digo, meditación los domingos, nomás a las 10:30, sí. Le digo, ¿y por qué no almorzás una vez por semana y nada más? ¿O por qué no comés una vez por semana y nada más? Claro. ¿Y por qué respiras todo el tiempo? Dice, ¿y por qué crees? Porque esto no es una idea racional. ¿Por qué crees que porque hagas eso un ratito ya te produce un efecto? ¿Requiere continuidad? Hay un estado de vivir meditativamente. Desarrollanos eso, a ver, ¿qué es un estado? Y estar, no sé si es consciente, pero estar atento a lo que uno le va pasando en cada momento, ante cada estímulo. Y no necesariamente atravesar los estímulos a través de un objetivo impuesto o por un mandato. Claro, lo que yo llamo los estímulos externos. Claro. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido más estímulos externos que ahora. Es increíble ahora. A veces hasta la gente ya tartamudea porque de tanta información que le entra. Vamos hablando de información, vamos para un poco a hacer una pequeña pausa y continuamos con el licenciado Gustavo Rocco. Estamos trabajando realmente rumbo a medianoche en punto en los confines del conocimiento. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos aquí rumbo a medianoche en punto, hablando con el licenciado Gustavo Rocco. Estamos hablando de esto, de qué es la constitución, la condición humana. Mencionaste antes la palabra alma. ¿Qué definición le das? Alma, bueno, qué difícil. Bueno, los griegos llamaban psique. Sí, ahí está. Y ahí los psicólogos lo tomaron como mente. Sí. Y no salió del cerebro cuando estaba en otro lado. Bueno, es que eso es lo más complejo, parece, para algunos de entender. Que yo hago esta comparación. El cerebro es el disco rígido de la computadora. Exactamente. Ahora, tiene que haber alguien con unas manos que teclea o le da órdenes verbales y se va llenando de material el disco rígido, pero se llena del material que yo le voy dando. Y la mente es el mouse. Exactamente. Lo psíquico es algo del orden de lo no físico. El gran hallazgo de Sigmund Freud, para hablar de la psicología moderna, es ese. Y el segundo gran hallazgo, entre tantos, pero en general, el segundo gran hallazgo es disolver la idea de consciente y subconsciente. Claro. En todo caso, consciente, preconsciente e inconsciente, porque subconsciente, como cualquiera se da cuenta, genera una relación de dependencia. Si hay consciente y subconsciente, entonces quiere decir que yo, desde la conciencia, mi subconsciente lo dirijo. El gran hallazgo es, no, hay un área no física llamada lo inconsciente que, aunque parezca mentira, si yo no puedo hacer ese trabajo psicoanalítico, trabajo de análisis, me dirige sin que yo tenga conciencia de ello. Pasa que se está usando como sinónimo, inconsciente, subconsciente. Suele, sí. Suele usarse como, sí. Pero no lo es. No lo es. El alma para mí es algo, la esencia de inmaterial, que tiene esa energía de conectado con lo que es esta tercera dimensión a través de la mente y lo consciente, y a través de la conciencia está. La conciencia no es que está en el alma, se refiere al alma, digamos. Claro, porque la conciencia es más universal que el alma. Uno accede a la conciencia, a niveles de. Por eso la mentalidad es un nivel de conciencia, pero no es la conciencia. Uno, por distintas experiencias, puede ir cambiando de mentalidades, va elevándose en su conciencia, va entrando en otros niveles de conciencia, pero la mentalidad es el estado que logra uno de la mente en determinado momento. Pues hay gente que tiene un accidente y cambia totalmente su mentalidad. Exacto. Se ha elevado a nivel de... Ha llegado a un nivel de conciencia más alto, no es que sea la conciencia de él accede a esa conciencia. Claro, justamente lo que en psicología se llama el estado modificado o alterado de conciencia producido por un estímulo externo inesperado. Ahora, fíjate qué interesante. Vos dijiste un accidente. Frente al mismo problema, 10 personas tienen el mismo tipo de accidente. Bueno, a este le sirvió para decir, no, esto me enseñó a mí que la vida, claro, ¿qué estoy haciendo? Que desperdicio mi vida. Y el otro dice, no, esto yo ahora sí que me meto, no salgo más. Y porque su nivel de conciencia, su mentalidad llega hasta ahí. Qué interesante que es eso. Su mentalidad llega hasta ahí. O tiene abierto el canal o no, lo abrís o no. ¿Y de qué depende que el canal se abra según Gustavo Rocco? Y a veces creo que depende de varias vidas en alguno. No, yo creo que depende de cómo uno está sujeto en este mundo, en lo cual en realidad todo es una ficción. Es una realidad ficción. Todo lo que si ya todo es cultura, ya es una ficción. Lo que pasa es que entendemos como ficción lo que es una obra de arte. Pero el arte es solo lo que nos da conciencia de que existe la ficción. Pero la ciencia también es una ficción. Claro, una ficción porque pretende explicarnos racionalmente cómo funciona el universo. Claro. Mira, eso me hace acordar algo que viene a cuento. Estaba hablando yo, esto pasó el año pasado, con varios licenciados en física, así que de la Universidad de Buenos Aires, gente ya años de recibido, algunos profesores. Y entonces estamos hablando de nuevas hipótesis, yo digo hipótesis, ellos dicen teorías,
porque teoría es el conocimiento comprobado o suficientemente comprobado, claro. Pero de lo que voy a hablar a mí me parece que es una hipótesis. Estamos hablando de el Big Bang, de cómo se expande el universo. Estaban dando una serie de explicaciones de los hallazgos modernos, con estos telescopios como el Hubble, que están en órbita en torno a la Tierra. Muy bien. Yo escuché todo con mucho interés, pero les dije cuál es mi verdadera pregunta, que supongo que también es la tuya y la de unos cuantos oyentes nuestros. Yo le digo, mira, todo eso está muy bien, pero yo lo que necesito que me digas es, vos me estás explicando cómo empezó el Big Bang, porque entonces, muy bien, pero esa sustancia, elemento, el nombre que le quieras poner, original, que había y que dio lugar a la expansión del universo, eso que estaba ahí, ¿cómo surgió? No se puede. ¿Sabés cuál es la respuesta que me dieron? A ver. Pero fue unánime. No. Eso nosotros los físicos no nos metemos. Eso a vos que te interesa también la filosofía, dice, eso es metafísica, eso preguntáselo a un filósofo. Le tengo que preguntar a un filósofo cómo surgió. Claro, metafísica. Más allá de está más allá de lo físico. No, eso nosotros en la academia no estudiamos eso. Te decimos, había esto, y a partir de ahí la física cuántica, ahora dice, porque la cosa comenzó, como lo había estudiado yo en mi tiempo de estudiar en la universidad, antes de producirse el Big Bang, toda la materia estaba en un punto tan pequeño como una pelota de fútbol. Dice. Algunos como otros de tenis, otros y otro te decía la puntita sí. de la lapicera. Entonces ahí me corrigieron, no, ahora con el tema de la física cuántica sabemos que en realidad no es un punto, no es una pelota, no, es como un cortinado, que está bien, la forma que tenga. Yo lo que digo es cómo surgió eso que después dio lugar a la expansión del universo. Ese huevo original, esa semilla original, ¿cómo surgió? Eso es metafísica. Aparte de eso, la ciencia no estudia esa metafísica. Esa pelota o hule, no sé, ¿sí? Tenía que haber estado contenido en algo. Claro, que aunque nosotros, ahí de vuelta a lo que vos estás señalando, de cómo según el término que se use, nos genera una ilusión, no es una falsedad. Nosotros estamos diciendo, bueno, pero eso estaba en el vacío espacial. Sí, bueno, el vacío del universo es un espacio. Si es un espacio, ¿cómo surgió? Aparte está comprobado ahora que tiene cierta materialidad. Sí. La materia negra, no sé cómo le llaman. Sí, la materia oscura. Materia oscura. Y bueno, en el taoísmo se habla del vacío. A ver. No, el vacío, todo es un vacío en realidad. De ahí viene el taoísmo como que la no acción, el wu wei, como que todo es espontáneo. El concepto de wu wei, que es tan importante, que en realidad significa... Sin acción, literalmente. Sin acción. Wu es no y wei es acción. Cosa que ponía muy en práctica Carl Gustav Jung. Y el taoísmo principalmente. No tanto la escuela confuciana, ahí tenemos una pelea entre los confucionistas y los taoístas, ¿no? Confucio era más racional y él proponía el Chongyong, que es el medio invariable, el centro, la búsqueda del centro. Hay una intencionalidad en encontrar el centro, en alejarse de los extremos. Entonces, ante una situación, decía, bueno, ¿dónde estoy parado? Bueno, de donde estoy parado, ¿dónde está el centro? Para ir al centro. Sí, porque lo que está lejos del centro no es lo verdadero. Entonces había una intencionalidad en volcarse hacia el centro, que en realidad es el Tao, el camino que va a la esfera celeste, digamos, el medio invariable. Lo más que el taoísmo lo hace desde el punto de vista natural, espontáneo. No buscar el centro, sino el wu wei, no accionar para que la misma naturaleza te lleve a la acción verdadera, porque para el taoísmo las conductas predeterminadas no son conductas. La verdadera conducta es la natural. Claro, esto también señalaba el doctor García Bazán en nuestro programa del martes pasado, en Sendero de Escritores. El prestar atención a la naturaleza y entender a la naturaleza, por ejemplo, al planeta Tierra como un ser viviente, al universo como un ser viviente,
que por eso es un cosmos y no es un caos, ¿no es cierto? Exacto. Y cómo nosotros, humanos, debiéramos ajustarnos a esas leyes universales, pero... Bueno, lo dice Osho cuando habla de cómo un deportista, cuando entra al juego, si está pensando en su actuación, va a ser un desastre. Pero si se olvida de sí mismo, va a ser todo su despliegue va a tener que ver con el Wu-Wei, ¿no? El dejarse llevar por toda esa energía y por toda esa habilidad que le viene desde lo alto, ¿no? Claro, lo que pasa es que para poder vivir de ese modo hay que atreverse. Es fácil. No, vivir es difícil, eso es muy difícil. Digo, claro. Cuando un jugador entra a la cancha es otra cosa. Ahí. Si él está pensando que lo que tiene que demostrar, va a ser un desastre lo que haga, porque se está negando a recibir esa energía que es su talento que le viene de otro lado. Fíjate que cuando Messi hace un gol, es algo muy importante, porque yo lo marco mucho. A ver. Agradece enseguida. Él se dice, yo sé que no fui yo, me vino de arriba. Eso es el único jugador que lo hace, y lo empezó a hacer. El señalar arriba como diciendo, yo sé que no fui yo. Ahora, eso... Y es una persona bastante primaria, digamos. Sí, claro, no es un poeta ni un científico. A eso me refiero, y sin embargo tiene esa conciencia. Ahí está el nivel de cómo accede a esa conciencia y darse cuenta que no es su ego, sino que ese gol le vino yo soy una herramienta, un instrumento. Lo está diciendo cuando siempre lo hace, señala al cielo, me vino de arriba, claro. O sea, no soy yo. Estoy bendecido. No, que está bueno porque está el tema del ego, cómo el ego te limita y cómo cuando dominas el ego es la gran apertura, ¿no? Yo eso, y a vos te habrá pasado también, lo he escuchado en muchos escritores de ficción, poetas. Eduardo Guiño Kiefer, más de una vez íbamos a tomar un café y estaba enojado. Sí, porque época que se escribía en la máquina de escribir. Claro. Me senté a escribir y yo tenía el cuento en la cabeza, lo tenía perfecto. Empiezo a escribir, y me salió otra cosa. El protagonista hizo otra cosa. Dice, no sé, si el protagonista, el otro que lo acompañaban, tampoco escribí. Porque puso su ego. Estaba, pero lo que él señalaba es que lo que él había escrito le había venido de adentro, no era lo que él desde el ego, de la conciencia había deseado. Salió otra cosa. Poetas que les he dicho, extraordinario, le hice poema que salió en tal lado, y me dice, sí, yo lo había mandado al diario hace meses. Dice, lo volví a leer y dije, pero yo pude haber escrito eso, yo no reconocía haber escrito eso. Bueno, a mí me pasa cuando releo cosas mías, no las reconozco. Es interesantísimo. Sí. Porque quiere decir que la creatividad verdadera, la auténtica, la que prevalece, la que permanece, no sale de tu conciencia. Es lo que hablamos. Exacto. No sale de lo consciente, sino de esa conciencia que no está en el cerebro. Y donde uno pasa a ser un intermediario. Nosotros estamos siendo como de antena de algo que ya está creado en otro lado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer la ya última pausa del programa, nos vamos acercando a medianoche en punto. Estamos pasando acá. Bien. Exacto, dialogando con Gustavo Rocco. Esperemos no preocupando demasiado a nuestros oyentes, ocupándolos sí, preocupándolos con el viernes no. 13. Exactamente, viernes 13, miren los temas que estamos hablando. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. En eso que estamos hablando aquí con Gustavo Rocco, que estamos diciendo en realidad somos instrumentos, algo actúa a través nuestro y nos vuelve creativos. Durante la pandemia, el aislamiento de la pandemia, vos agregaste una nueva actividad a tu vida, me enteré.
Sí, con el teatro. Exacto. Pero sí, ya había escrito antes, pero escribí 2 obras que son las que estrené. Ajá. Son las 2 que estrené. Son las que hice en la pandemia. ¿Y qué te llevó? Porque vos estabas en el campo de I Ching, has publicado, los mejores libros en castellano de I Ching, dabas los cursos, etcétera, y un buen día, señores, ahora también soy dramaturgo y director. Sí, me puse a dirigir, sí. Un poco empujado. Me empujó porque mi director iba a ser Gustavo Lupi, que acaba de ganar. ¿Martín Fierro? Sí. Ah, muy bien. Pero él justo lo llamó Mauricio Dayú para hacer el amateur. Y entonces no tenía tiempo de dirigirme la obra. Y como yo había aprendido cosas con él, me puse a dirigirla yo, porque ya estaba empezada la obra y habría que sacarla. Y empezó a salir. ¿Esa obra es Vistiendo sombras, no, la primera. ¿Cómo se llama? Vistiendo sombras, que es un drama, que es un unipersonal, que lo vamos a reestrenar en los próximos meses. En 2022 le hicimos, 2022 y 2023, estuvo 8 meses en cartel. Y después tenía la otra que había escrito junto con esta, que es una comedia, que lo llaman Viruta, que tiene que ver con los compadritos, el tango. Esta sí la fui a ver, y sí que la recomiendo. Viruta, sí. Y bueno, también ya había dirigido, así que me puse a dirigir también, ya más complejo, porque eran 3 actores. Así que también tiene sus cosas, trabajar con varios actores es un tema también y se aprende. Yo vengo a aprender, yo digo que estoy aprendiendo. Vos sabés que yo subrayo lo que acabas de decir. A mí me hace muy feliz, me hace muy bien terminar el día y antes de ir a acostarme, bueno, aprendí tal cosa, tal otra. Es decir, todos los días aprender algo. Sí. Más de una vez por el método del ensayo y del error, pero aprendí. Ya soy mejor persona, siempre aprendí. Del error se aprende. Sí. Bueno, algunos lo usan como excusa para quedar trabados, pero nosotros no estamos planteando lo opuesto. Es fuerte a veces el error, ¿no? ¿Cómo te sacude el error? Si no te sacude, lo seguís cometiendo. Bueno, lo que Sigmund Freud llamó compulsión a la repetición, claro, el ser humano tiene esa capacidad y luego, si no se ha desarrollado un psiquismo adulto, puede tener 70 años y tener psiquismo infantil. ¿Qué es psiquismo infantil? Bueno, voy a poner las causas de mis fracasos, errores y demás en los demás. Como dice Confucio, los hombres vulgares piensan que las cosas malas no causan daño. Claro, o si causa daño, bueno, pero no te va a hacer nada y te termina destruyendo. Por supuesto. Sin darte cuenta. ¿Por qué me pasa esto? Esa es la gran pregunta. Y bueno, no, pero me pasa esto porque el gobierno de turno, porque mi esposa, el marido, los hijos que son grandes, son chicos, el jefe, etcétera. No. Le pasa esto porque algo hizo usted para estar en el lugar de los hechos. Y sí, uno no por casualidad está en cada lugar, ¿no? Claro. Hay una razón, entonces tengo que entender, y ahí de vuelta hay que trabajar el orden de lo inconsciente. Exactamente, ¿por qué llegaste hasta ahí? ¿Y el I Ching ayuda? ¿Una consulta al I Ching, como decía Jung, ayuda? Sí, ayuda en la medida que uno no se torne obsesivo, como todas las cosas, porque ya entonces entra en un karma de preguntas y respuestas que termina siendo un enredo todo. Y una relación de dependencia. De dependencia, pero más que nada ya es una ensalada eso, porque uno pregunta y se empiezan a mezclar cosas que todavía no se han podido dilucidar, se empiezan a mezclar con las nuevas. Como todo. Se vuelve obsesivo, claro. Se vuelve un obsesivo y ya contesta en función de lo que uno pregunta, y si uno pregunta confuso va a responder de manera confusa. Es más, recuerdo que hay un hexagrama del I Ching que dice: solo un necio pregunta estas cosas, el necio sigue preguntando estas cosas. El joven necio, Man se llama, que es el maestro, el discípulo que accede al maestro. El maestro le da una respuesta y el discípulo le sigue preguntando lo mismo porque no acepta la respuesta. Uh-huh. De ahí le pide el oráculo, dice firmeza, pero firmeza del maestro hacia el discípulo, no aflojarle. Claro. Por eso dice, si pregunta 2 o 3 veces lo mismo, se molesta. El oráculo se molesta. El oráculo es como un maestro.
El oráculo ya no responde porque es molesto. Por eso no se debe a un oráculo preguntarle 2 veces lo mismo. Claro. Porque se supone que si ya dio una respuesta, la próxima respuesta tiene que ver con esa información que ya dio. No para refutar una información que uno inconscientemente no la quiere aceptar. O conscientemente. Sí. Incluso el I Ching es algo tan preciso que, a ver si estoy en lo correcto, el oráculo, el hexagrama que surgió y que me dice cuál es la situación que tengo, qué es lo que debiera cambiar, etc. Pero como también tiene líneas mutantes, si termino mutando las mutantes, me termina diciendo dónde voy a estar en el futuro si hago esto que me dice el I Ching. O dónde no. O dónde no voy a estar, claro, perfecto. O perfecto. Dónde no. Claro. O inevitable, a veces es inevitable que vas a estar en esa situación. Y bueno, hay que hacer caso a ver qué líneas salieron, cuál es el mejor consejo para atravesar eso que viene. Pero a veces es muy duro el I Ching en sus respuestas. Muy duro en el sentido de lo que uno no quiere que le diga. Ah, sí, claro. Y a veces salen esas cosas, cuando el I Ching te dice que al viajero se le quema el nido, como se diría vulgarmente, fuiste. Claro, te está diciendo te quedaste sin ya está. Sin se tu acabó, lugar, sin se tu acabó. espacio. Depende de la pregunta. Ahora, vuelvo a esto. Qué notable que hace más de 4.000 años haya habido sabios en un lugar del planeta Tierra capaces de generar esta estructura que le permite a uno y a un ser humano conocer aquello que los 5 sentidos y la conciencia están privados. Es notable. Es que a veces cuando uno tiene aciertos que no son de oráculos, sino de lo que uno intuye, sí, y uno lo percibe y después lo comprueba, también estamos en ese estadio. Claro, alcanzamos la intuición, ese estadio, sí. Y nos damos cuenta que lo sabíamos, lo supimos. Pero ahí está, lo sabíamos, porque es la diferencia con el conocimiento. El conocimiento es algo externo, pero el saber es una voz interna me dice. Bueno, como cuando Pasteur dijo, no había microscopio en ese momento. Cuando dijo tiene que haber microbios, no los vio. Lo intuyó, lo sabía, lo supo, claro. lo vio desde ese nivel de conciencia superior. Y qué interesante el ejemplo que das, porque la respuesta de los otros académicos, los miembros de la Academia de Ciencias de París y demás, fue reírse. Como cuando operaban sin lavarse las manos. Que cómo si existieran, cómo unos bichitos tan chiquitos pueden afectarle a un ser humano que tiene este cuerpo. Bueno, eso decía la ciencia académica, la Academia Nacional de Ciencias. Por eso es de París. Es falible. Y ahí estaba Pasteur, que fue perseverante, porque por más que lo desacreditaban, se fue al campo y llevó adelante sus conocimientos. Porque lo sabía. Claro. Nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, para otro... Sí, medianoche en punto casi. 13. Exactamente. Hemos terminado bien, estamos terminando bien este viernes 13, así que les dejamos todas estas reflexiones con Gustavo Rocco para el fin de semana. Volvemos, gracias Gustavo. Gracias hasta la próxima. A vos por llamarme y compartir este momento muy lindo. Y volvemos viernes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.